¿Y si la Atlántida no fuera solo un mito, sino una memoria ancestral que vive en tus células, en tu ADN energético, en esa sensación inexplicable de haber venido a recordar algo crucial, algo que fue silenciado, sepultado, distorsionado? Durante siglos nos han dicho que la Atlántida es solo una leyenda, una fantasía de Platón, una historia inventada. Pero ¿por qué su eco no se apaga? ¿Por qué miles de almas en todo el mundo sienten una atracción visceral por ese nombre? ¿Por qué cada generación redescubre su misterio con más fuerza? Porque no es solo una historia antigua, es una herida abierta en la conciencia humana, una herida que no sangra, pero pulsa, una ausencia que no se mide en kilómetros, sino en olvido. Y ese olvido nos pesa. La Atlántida no es solo un continente perdido, es un símbolo vivo, un arquetipo profundo que nos habla de lo que fuimos y de lo que podemos volver a ser. Y tal vez, solo tal vez, el olvido de la Atlántida no fue un accidente, sino una estrategia. Una amnesia inducida por las fuerzas que sabían que si recordabas quién fuiste allí, recordarías el verdadero poder que habita en ti. Ese poder no es dominación, es conexión, no es superioridad, es vibración. Es la capacidad de crear desde la conciencia, de sanar desde el alma, de vivir en armonía con la vida. Tal vez por eso ha sido tan enterrado, porque si despiertas, el viejo sistema se cae, y en su lugar nace una humanidad que ya no teme su luz. Hoy vamos a cruzar el umbral, vamos a recorrer la historia oculta, la ciencia velada, la espiritualidad viva y la psicología profunda detrás del misterio más persistente de la humanidad. Este no es un vídeo sobre mapas ni ruinas, es un viaje hacia ti, hacia lo que aún vibra en tu campo, esperando ser recordado. Atlántida revelada, lo que sabías, y nadie quiso que recordaras. Prepárate, este viaje no será intelectual, será vibracional, y comienza ahora. La Atlántida no está muerta, nunca lo estuvo. Vive en mitos, en textos antiguos, en susurros esotéricos, y también en esa nostalgia inexplicable que muchos sentimos desde niños. Un anhelo sin rostro, una melancolía por algo que jamás vimos, pero que, sin saber cómo, echamos de menos. ¿Cómo es posible extrañar un lugar que no conocemos? ¿Por qué tantos sueñan con ciudades sumergidas, con columnas de cristal, con tecnologías imposibles? ¿Por qué tantas almas sienten, al escuchar la palabra Atlántida, una vibración en el pecho, como si algo dentro despertara? Porque la Atlántida, más allá de ser un sitio físico, es una frecuencia, una vibración que no se localiza en coordenadas, sino en la conciencia. Es el eco de un estado del ser, de una civilización que vivía en comunión con las leyes del universo, donde el alma era el centro y el conocimiento era sagrado. Y ese eco, aunque amortiguado, sigue resonando en quienes alguna vez estuvieron allí, o en quienes, sin saberlo, han venido a reconstruir su sabiduría en esta era. Platón fue el primero en hablar de ella con detalle. Decía que Atlántida fue una civilización avanzada, ética, tecnológica, espiritual, pero cayó. Cayó por su soberbia, por olvidar el equilibrio, por romper el pacto entre poder y conciencia. ¿Te suena familiar? No es casual que la historia de la Atlántida nos duela, porque es nuestra historia. Representa la pérdida del paraíso, la fractura del alma colectiva, el trauma de haber olvidado el propósito sagrado con el que vinimos. Y como todo trauma profundo, late en silencio hasta que encuentra una grieta por donde salir. Busca ser sanado, no solo en libros o investigaciones, sino en la conciencia viva de quienes estamos despertando. La Atlántida, entonces, no es un relato antiguo, es una herida arquetípica, un símbolo que llama desde el inconsciente colectivo, un arquetipo junguiano que pulsa desde lo profundo para que lo recordemos y lo integremos. Recordar la Atlántida es recordar lo que fuimos antes de caer en el olvido. Y esa memoria no se encuentra afuera, se activa desde adentro, desde el silencio, desde la intuición, desde la conexión con el alma. ¿Y si tu vida actual fuera en parte un eco de lo que no pudiste completar en aquella época?
Y si tus dones, tus heridas, tus búsquedas más íntimas fueran piezas de un rompecabezas que comenzó en otra era, la Atlántida no es un fin, es una clave, una llave, un umbral hacia el verdadero despertar humano. Y esa puerta está empezando a abrirse. No todos olvidaron. Aunque la Atlántida desapareció del mundo visible, su conocimiento no se extinguió. Quedó escondido, como una semilla dormida bajo tierra, esperando su momento. En cada rincón del planeta hay fragmentos de esa memoria escondidos en símbolos, pirámides, códices, rituales. Los sabios egipcios, los astrónomos mayas, los místicos Vedas, todos parecían hablar de una civilización anterior, luminosa, poderosa. ¿Casualidad? ¿O convergencia de un mismo recuerdo repartido entre culturas que jamás se conocieron? En las escuelas de misterios del antiguo Egipto se hablaba de un linaje de conocimiento venido de más allá del tiempo. Hermes Trismegisto, el Tot Atlante, era considerado un portador de ese saber perdido. Las tablillas esmeralda, los textos herméticos, los símbolos alquímicos, todo apunta hacia una fuente común que antecede incluso a los registros históricos. Los registros akáshicos, la geometría sagrada, los mitos universales, todos susurran lo mismo. Hubo un tiempo en que el ser humano vivía en unidad con la tierra, el cosmos y su espíritu. ¿Y por qué se ocultó? ¿Por qué ese legado fue silenciado? Algunas corrientes esotéricas sostienen que tras la caída de la Atlántida, pequeños grupos de iniciados conservaron este conocimiento sagrado. Lo protegieron, lo camuflaron en arquitectura, en arte, en enseñanzas codificadas. Lo pasaron de generación en generación como un fuego secreto que no podía apagarse. Estos eran los guardianes de la memoria, hombres y mujeres que sabían que habría un tiempo en que todo volvería a recordarse. Ese tiempo se acercó, pero no como ellos lo imaginaron, porque el mundo cambió. El miedo sustituyó al misterio. La mente desplazó al alma, el poder se centralizó, y todo aquello que podía despertar al ser humano fue etiquetado como herejía, superstición o locura. Durante siglos, el conocimiento fue perseguido, quemado, tergiversado, y sin embargo, sobrevivió. Porque lo verdadero no puede ser destruido, solo puede ser retrasado. Hoy ese conocimiento está regresando, no porque alguien lo esté desenterrando, sino porque muchos lo están activando desde adentro. La vibración del planeta está cambiando, y con ella, los velos se caen, las memorias se abren, los códigos vuelven a resonar. Los antiguos sabían que esta era llegaría, y sembraron claves para que cuando el alma humana estuviera lista, pudiera recordar por sí misma. Y tú, al escuchar estas palabras, tal vez estás empezando a activar esas claves en ti. Tal vez no sea casualidad que estés aquí ahora sintiendo que algo se enciende, aunque no puedas explicarlo. No se trata de creer en una historia antigua, sino de reconocer una verdad interna que te susurra desde lo más profundo. Ya lo sabías, siempre lo supiste, y eso que estás recordando es solo el comienzo. Lo que destruyó a la Atlántida no fue un cataclismo externo, fue una caída interna. Cuando una civilización pierde el equilibrio entre el corazón y la mente, entre la ciencia y la conciencia, entre el poder y la compasión, comienza su disolución. La Atlántida, según múltiples tradiciones, poseía una tecnología tan avanzada que hoy apenas podríamos imaginarla. Control mental a través de frecuencias, manipulación de la materia con sonido, viajes interdimensionales, conexión con seres de otras realidades. Pero el problema no fue la tecnología, fue la desconexión del alma. Cuando el poder se usa sin sabiduría, se convierte en destrucción. Cuando la mente domina al espíritu, lo sagrado se fragmenta. Y cuando la ciencia se divorcia de la ética, el resultado es el colapso. Con el tiempo, esa sabiduría fue siendo secuestrada por la arrogancia. El alma colectiva se dividió. Algunos conservaron la conexión con la fuente. Otros buscaron dominar, poseer, controlar. Y ahí comenzó el declive. La misma historia se repite hoy. Avances tecnológicos que no van acompañados de evolución espiritual.
inteligencia artificial sin inteligencia emocional, conectividad sin presencia, ciencia sin alma. El espejo atlante no está ahí para fascinarnos, está ahí para advertirnos. No estamos tan lejos de aquel momento. La humanidad camina nuevamente sobre el filo, crear desde el alma o destruir desde el ego. La caída de Atlántida no es una historia del pasado, es una advertencia del presente y también una oportunidad, porque el recuerdo de su colapso puede inspirarnos a tomar un nuevo rumbo, uno donde la sabiduría antigua se reintegre con la modernidad, donde la tecnología se convierta en herramienta de sanación, no de separación, donde el alma vuelva a liderar a la mente, donde el poder se convierta en servicio. No estamos condenados a repetir la historia, estamos invitados a trascenderla. Si la Atlántida cayó por olvidar su propósito, hoy estamos a tiempo de recordarlo. Pero no basta con estudiar su historia, tenemos que reescribir la nuestra, desde adentro, desde la coherencia, desde una nueva conciencia, y ese nuevo relato comienza ahora, en ti. Durante mucho tiempo, la ciencia despreció cualquier mención de la Atlántida. Era una herejía arqueológica, una fantasía filosófica, un mito más para entretener soñadores. Pero en las últimas décadas algo ha cambiado, porque cuando los hechos comienzan a encajar con las leyendas, la ciencia se ve obligada a escuchar. En 2001 se descubrieron estructuras submarinas en el Golfo de Cádiz que algunos historiadores vinculan con antiguas descripciones de la Atlántida. En Japón, las enigmáticas formaciones de Yonaguni despiertan debate. ¿Son restos de una civilización sumergida o simples caprichos geológicos? Y frente a las costas de Cuba, exploraciones submarinas detectaron alineamientos de piedras a profundidades donde, según la historia oficial, jamás debió existir presencia humana, salvo que hubieran existido culturas anteriores al gran diluvio que cambió la faz del mundo. ¿Coincidencias? ¿Errores? ¿O huellas de una memoria más antigua que nuestra historia oficial? Incluso la genética ha comenzado a levantar velos. Rastros de linajes humanos avanzados, migraciones inexplicables y patrones culturales que se repiten en civilizaciones separadas por océanos. Todo apunta a lo mismo. Hubo algo antes, algo grande, algo que no encaja en los libros que nos dieron en la escuela. Pero no se trata solo de ruinas y ADN. También la física cuántica empieza a hablar el lenguaje de los antiguos. Nos dice que la conciencia moldea la realidad, que el tiempo no es lineal, que la información del pasado, del futuro y de otros planos está disponible en el campo cuántico. Y eso no es muy distinto de lo que los sabios antiguos ya enseñaban, que el universo responde a nuestra vibración, que somos emisores y receptores de realidades, que el alma humana es capaz de recordar, sanar y manifestar desde una dimensión más profunda del ser. Y si lo que llamamos mito es simplemente una verdad que no sabemos decodificar, y si los relatos antiguos eran lenguaje simbólico para lo que hoy comenzamos a explicar con física, neurociencia y campos energéticos, la Atlántida, entonces, no solo resuena en textos antiguos, también empieza a hablar en el lenguaje de la ciencia moderna. Y lo que una vez fue desestimado, ahora comienza a ser confirmado. La brecha entre la espiritualidad y la ciencia está comenzando a cerrarse. Y en ese cruce, la Atlántida resurge, no como una historia del pasado, sino como una posibilidad del presente, porque la verdad, cuando es profunda, no puede ser enterrada para siempre, solo necesita que estemos listos para verla. La historia de la Atlántida no termina en su destrucción, sino en su renacimiento, porque aquello que el alma humana no logra sanar, lo vuelve a vivir hasta integrarlo. Hoy, muchas personas en todo el mundo están recordando, a través de intuiciones, símbolos, encuentros inexplicables, a través de una certeza que no se razona, pero se siente, la de haber pertenecido a algo más grande, algo sagrado, algo que aún vive en lo más profundo del ser. Y esa memoria, aunque dormida durante milenios, está empezando a despertar. No se trata de recuperar ruinas, ni de revivir un pasado idealizado.
Se trata de restaurar una vibración, de encarnar un estado de conciencia, de vivir desde esa sabiduría que nunca se perdió, solo fue silenciada. La Atlántida es más que un recuerdo, es una promesa, una semilla que sigue latiendo en quienes vinieron a recordarla. Cuando sientes que hay algo en ti que no encaja con este mundo, cuando experimentas una nostalgia por lo que no conoces, cuando te conmueve lo invisible, no estás huyendo de la realidad, estás tocando la verdad. Porque lo que duele no es solo lo que pasó, lo que duele es no haberlo sanado aún. Y sanar comienza por recordar. Recordar que tu alma ha caminado más de una vida, que ha amado, creado, perdido, trascendido, y que guarda dentro de sí el mapa de lo eterno. La Atlántida, entonces, no es un misterio que hay que resolver, es un espejo que hay que mirar, un símbolo que hay que sentir, un llamado que, si resuena en ti, es porque ya estás respondiendo. No necesitas pruebas, solo la certeza vibrante de que algo en ti ya lo sabía. Si estas palabras han tocado algo en ti, no las deseches. Guárdalas. Deja que maduren en tu silencio, porque cuando el alma recuerda, el mundo comienza a sanar. Gracias por sentir, gracias por estar. Y si este mensaje ha resonado contigo, compártelo. Hazlo llegar a otras almas que también están despertando. Suscríbete al canal, comenta lo que has sentido y dale a like para que esta red de memoria viva siga expandiéndose, porque el verdadero despertar ya ha comenzado y tú eres parte de él.